Buenas noches y Dios le bendiga, iglesia. Gracias, Pastor Darwin, por la invitación. Pastor Justin, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por recibirnos y por depositar confianza y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermoso, porque ni siquiera el Pastor Darwin, cuando estuvimos hablando, ni siquiera me preguntó cómo pudiera pasar, qué vas a hablar, qué vas a traernos. Pero qué lindo, gracias, Pastor, eso me honra y eso de verdad que da valor a lo que queremos. Gracias. Pero él en la lectura bíblica, sin ponernos de acuerdo, leía el contexto del pasaje que vamos a estudiar un poquitico esta noche. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Ya el pastor leía el contexto del 1 al 11 y la enseñanza va a estar del 12 al 19. Gracias. Sí. No, esto no nos pusimos de acuerdo, no nos llamamos, se los digo, en el nombre del Señor. Vamos a hablar en esta noche sobre algunos beneficios. Cuando escuchamos la palabra beneficios, introduzco, rápido pensamos en lo que es bueno, lo que es saludable, lo que es llamativo, algo que es un beneficio, algo que satisface cierta necesidad. Hasta ahí estamos bien. De manera que vamos a una entrevista de trabajo y muchas veces antes de preguntar por un jugoso salario o una remuneración económica, muchas veces escuchamos beneficios y a veces nos parece mucho mejor los beneficios aún que la remuneración económica, que el salario. ¿Cierto que pasa? Los que trabajan para el condado, los que trabajan para la ciudad, para los que trabajan para instituciones federales, muchas veces tienen beneficios tan buenos que compensan. De tal manera que también escuchamos de beneficios del Social Security, de la Administración de Seguro Social. ¿Cuáles son los beneficios? Y así, cada uno de nosotros estamos atentos a cuál beneficio voy a tener en el momento en el que estoy viviendo. De manera que esta noche aprenderemos también 4 beneficios de ser probados. Y usted diría ahora, ¿cómo que Jorge? ¿Cómo que beneficios de ser probado? Eso no necesariamente suena como un beneficio. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, que sí lo es. Y mucho. Veamos en qué nos beneficia ser probados. Vamos a orar. Señor y Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por esta noche. Señor, damos gracias por tu iglesia, por tu comunidad, por tu cuerpo, por los hermanos que han tenido a bien estar aquí, Señor, para ser alimentados, para ser instruidos, motivados por tu palabra. Señor, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. El valor no lo tiene el mensajero, sino el mensaje. Gracias por esta oportunidad, me humillo delante de ti, para que tú hables a tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar leyendo del 12 al 19. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro. El 12 dice: amados, no se sorprendan del fuego
de la prueba, que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos estuviera sucediendo, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A ninguno nos gusta, a ninguno nos es un deleite. Vamos pronto a abrir esa puerta cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Y se me quedan diciendo, wow, esto será prueba. ¿A cuánto nos gusta cuando llega el momento de la flagelación de salud, la enfermedad? ¿A cuánto nos gusta? Oh, qué bueno, llegó el cáncer, aleluya por el cáncer. Siento que no. Siento que cuando vienen las dificultades económicas, qué bueno que no tengo un centavo. Gloria a Dios, porque yo vivo todos los días sin un centavo. Y cuando vienen las situaciones familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, maridos, esposas, nos alegramos por esto, sentimos gozo, sentimos satisfacción. Voy a hacer la comparación a lo que Pedro está diciendo, que produce, que hay un beneficio, pero cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué es? Es eso. Pruebas. Pruebas. De verdad que nos entristecen. De verdad que nos apartan. De verdad que mueven nuestros sentimientos. De verdad que mueven y forman carácter. De verdad que nos alejan o nos acercan a Dios. De verdad que podemos glorificar o no a Dios. De verdad que produce algo. Lo primero que veo en la palabra es que la prueba produce algo. Quiero que lo diga, la prueba produce, hace algo. No se queda ahí, no es algo que pasa, no es algo que está y que va y viene por sí sola. La prueba produce algo. Por eso esta noche cuando escogía este mensaje, es porque aún siendo una iglesia joven, somos cristianos, somos un cuerpo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos comenzado a caminar con Cristo, hemos empezado a conocer a Cristo, hemos sido bautizados, hemos dado testimonio, hemos hecho una serie de cosas que hoy, como cuerpo, como pueblo, como cristiano, no nos hace diferentes a otros o a otras iglesias o a otras comunidades. Cuando al final he entendido que de Génesis a Apocalipsis es Dios con la misma situación con el hombre.
salvar su vida, salvar su alma, pero en medio de situaciones, en medio de encuentros. Y cuando veo esos encuentros en la Biblia, todos los encuentros con el Señor dejaron huellas, produjo algo, algo cambió, algo se rompió, algo se desligó. Entonces, de manera que en primer lugar, las pruebas desarrollan un carácter, pero no un carácter cualquiera, un carácter piadoso. En primer lugar, las pruebas desarrollan un carácter. Estaba mirando fotos hace un tiempo y son esos momentos que encuentras fotos de cuando tenía 16 años, 17 años y no estábamos tan bendecidos, no tan bien alimentados. Gracias, pastor, por ayudarme. Pero veía fotos así, como decía el pastor Dago, en campamentos, lugares, y por ahí tengo algunas con él mismo, y estábamos bien flacos, bien delgados, ahí un poco desatendidos, ¿no? De alguna manera, en el campo misionero en Cuba y todo lo que disfrutamos en ese tiempo. Pero de manera que, como joven y como individuo, yo creía que yo me las sabía todas en ese momento. En cada momento de mi vida, que he tenido momentos bien difíciles, que he tenido que encontrarme cara a cara con el Señor en medio de la necesidad, yo he dicho, yo me la sé, yo soy maduro, pero mientras más pasa el tiempo, he descubierto que no soy del todo maduro, sino que estoy en un proceso de madurez, que estoy en un proceso con el Señor, que estoy siendo formado en un carácter piadoso. Pero para eso necesito pruebas. Y dice el versículo 12, acompáñenme ahí a la palabra, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si una cosa extraña nos aconteciese. Son parte de nuestra vida y no tienen que sorprendernos. Son parte de nuestra vida y no tienen que tomarnos por sorpresa. A mí me toma por sorpresa, pero yo estoy siendo formado. Yo estoy siendo formado por Dios. Un carácter, una identidad. Estoy en la rueda de ese alfarero. Ahí. Entonces me está diciendo la palabra que no me tome por sorpresa, porque Dios me está formando. De manera que esto nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5. Jesucristo fue el ejemplo perfecto, dice, pues Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo todavía aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 8. En segundo lugar, las pruebas nos acercan a Dios. Ya no solo forma un carácter piadoso, ahora la prueba, la situación, la lucha me acerca a Dios. ¿Tus situaciones te están acercando a Dios o sientes que te estás alejando? Dice el 13 y el 14 ahí en la palabra. Cuando nos encontremos en esa prueba, que no nos alarmemos, que no nos tome, wow, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué? ¿Seré yo que me hago solo esa pregunta? Yo me las hago. Dice la Biblia, si no, gócense por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría.
Está diciendo la Biblia, mijo, qué bueno que estás participando, estás sintiendo en ti mismo lo que una pequeña parte de Cristo padeció. Solo una pequeña parte, solo un área de los padecimientos de Él, dice, para que nos gloriemos con Él, para que nos sintamos gozosos, para que nos sintamos alegres. Y usted, iglesia, debe decir, pastor, no invite más a este muchacho está loco. Esto lo dice la Biblia. Hay tres formas en que Él nos bendice. Primero, porque somos partícipes de los padecimientos de Cristo, lo dice la Biblia. Segundo, porque somos bienaventurados por el Espíritu que hay en nosotros, dice el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Dice la Biblia que si padezco, que si soy formado, que si voy desarrollando un carácter piadoso, si esa prueba me acerca a Dios, dice la Biblia que soy bienaventurado, que soy dichoso, que siento realización en lo que está ocurriendo en mi vida, aún en el momento más difícil. Qué lindo del Evangelio, ¿eh? Por eso el Evangelio trastorna nuestras vidas. Por eso el Evangelio viene a romper. El Evangelio viene a desordenar de alguna manera lo que nosotros queremos que está ordenado. Y por eso allá afuera parece locura. Y por eso aún entre nosotros, siendo procesados, parece locura. En tercero, porque glorifican el nombre de Cristo. En medio de la prueba, glorifico el nombre de Cristo. Porque ella me acerca. En tercer lugar, las pruebas nos enseñan a examinarnos a nosotros mismos. La prueba me enseña a examinarme a mí mismo. Esto es una parte sumamente importante para caminar e identificar qué es lo que realmente estoy viviendo, iglesia. Dice del 15 al 18, sígame. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Me encanta esto, que la prueba me enseña a hacer un inventario en mi vida. Entonces, cuando yo hago un inventario en mi vida, yo descubro verdades. Cuando yo voy a la verdad, cuando yo me acerco a la verdad, mi pecado aún es más descubierto. Me estoy acercando a la luz, me estoy acercando a Cristo, y toda esa suciedad, todo ese pecado queda más al descubierto. De manera que yo tengo que identificar cuando es una prueba o es una consecuencia. Por eso me examino. Porque más bien puedo estar viviendo consecuencias de mis decisiones, del actuar mal, de mi pecado, y no necesariamente una prueba. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Yo aquí no conozco a nadie, o sea, no conozco no tengo relaciones como de la iglesia que vengo y todo esto. Pero por ejemplo, como esto hemos trabajado con jóvenes, viene la muchachita, el muchachito enamorado, empezándose a conocer, pero una de las dos partes no es cristiana. Uno es un impío y una muchacha o un muchacho, cual sea el escenario. Y la muchacha decide empezar una relación, o el muchacho decide empezar una relación con alguien impío, no cristiano. Hay una porción de la Biblia, ya en los evangelios, donde habla bien claro de eso. Pero
se casan, crean una familia, están por un tiempo y empiezan a haber situaciones. De manera que después vienen a nuestra oficina o a la consejería y estoy teniendo situaciones. Estas pruebas que Dios me está poniendo. Oh, wow. ¿Cómo? Wait. Para. Vamos atrás. No necesariamente eso es una prueba, sino una consecuencia de tu mala decisión. ¿Cogió un mensaje? Ustedes son inteligentes, ustedes lo agarraron. No necesariamente es una prueba, y es una consecuencia. De manera que Dios me acompaña en la consecuencia. Gloria a Dios, porque esa es su gracia, esa es su misericordia, y ese es Dios. Su fidelidad. Dios es fiel. Dios no me abandona, pero lo que estoy viviendo es una consecuencia, no necesariamente una prueba. Por eso dice ahí la Biblia que no padezcas, no estés padeciendo como malhechor, como bandido, como todas estas, para que identifiques al examinarte qué es lo que estás viviendo, porque eso le va a dar dirección a mi vida, eso le va a dar entendimiento, eso me va a enseñar, eso va a formar un carácter, eso va a haber un proceso hermoso, diferente, pero entendiendo lo que está pasando. Las pruebas y las tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Como dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? La prueba de vuestra fe. La Biblia, y mira, la Biblia es hermosa, la palabra del Señor me encanta porque no se le escapa un detalle. No hay un detalle aquí fuera de lugar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la fe? La seguridad, la certeza que Cristo vive, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Salvador. Aún sin verle, yo lo creo. Esa prueba produce paciencia. Oye, lo ha hecho en mi vida. Lo ha hecho conmigo. Yo soy de los que viene de un carácter impulsivo. Viene de momentos inmaduros, de estar en el tráfico y que nada más se metan adelante. Mi esposa que me acompaña no me deja mentir. Ahí me está abriendo los ojos diciendo, no hables más. Dios me ha probado en áreas donde hoy disfruto un poco más de paciencia. Hoy disfruto aún más la paciencia, pero ha sido a través de la prueba de mi fe. ¿Eres probado? ¿Dónde está tu fe? ¿Identificas tu fe? ¿Vives para Cristo? Y cuando eres probado por la causa de Cristo. Si es así, gloria a Dios. Porque va a desarrollar un carácter piadoso, porque me va a acercar a Él y porque yo le he identificado como una prueba de parte del Señor. En último lugar, las pruebas nos enseñan a confiar en Dios. Las pruebas nos enseñan a confiar en Dios. Dice ahí el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántos conocen el libro de Job? Casi todos.
Dios era más evidente, era más real para Job antes de todas las situaciones que luego vivió o después. ¿Qué usted cree? Usted que lo ha leído y lo ha estudiado y se sabe los textos de ese: David hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive. Y wow, Job fue procesado por el Señor, que le permitió a Satanás tratar su vida y todo esto. Ustedes saben toda la historia. Pero Job fue diferente. ¿Qué texto? De David hasta había oído de lejos. Mas ahora, usted sabe lo que hay en esas líneas. Hágale exégesis, mas ahora mis ojos te ven. Y no era precisamente que Jehová de los ejércitos, grande y temible, se había parado delante de él. No. Wow. ¿Quieres ver al Señor de tal manera? No solo de oídas. Las pruebas son necesarias y nos benefician. ¿Te has preguntado por qué el pasaje habla del fiel creador? ¿Por qué el pasaje es específico y dice: encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien? Sencillo. Porque el creador, Dios, es fiel. Dios es fiel. Dios es amor, es amor. Hay un fruto del Espíritu. Hay un fruto del Espíritu en desarrollo en nuestras vidas. Y Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fue fiel a su salvación. Entregó a Jesús por ti y por mí, en lugar, por ti y por mí, por nuestro pecado, por nuestra maldad, con el único fin de un amor tan grande, de una fidelidad tan grande, de un Dios tan grande. Por eso Él es el fiel, dice Pedro ahí, fiel creador. Me encanta Pedro, porque cuando necesito ser motivado, ser animado, ser exhortado, y busco en la palabra, voy a estas dos cartas muchas veces. Porque ¿qué Pedro negó a Jesús. Wow, sí. Pero ¿qué Pedro vio formado, Pedro estaba participando de la formación, del carácter. Por eso, como cristiano, voy al embudo y al final podemos ser, hacer y tener todo en esta vida. Pero lo más maravilloso que nos puede pasar es tener una relación y encuentro con Dios todos los días de mi vida. Reconocer a Dios como lo más fiel para mi vida, como lo más puro, lo más santo, lo eterno. Como oraba el pastor Darwin, vivir una vida recta, vivir una vida en santidad, que se vuelva agradable a mí, esa santidad, que yo anhele, esa santidad, que yo anhele vivir y ser acusado y ser menospreciado por amor a Jesucristo. Termino con Isaías 43:2. Yo voy a buscar, no. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Dios. Atentamente,
Dios. Concluyo exhortando a tu iglesia a que no le temas a la prueba. Porque la prueba forma un carácter piadoso. Porque la prueba me acerca a Dios. Porque la prueba me ayuda a examinarme, a chequear un poquitico cómo voy. A veces creo que voy tan bien. A veces creo que todo es una maravilla. Que Miami City Church no va todo, wow, fantástico, Darwin, Pastor Darwin, Justin, un equipo maravilloso, jóvenes, wow, vamos. Nos enseñan a examinarnos, a hacer cambios, ajustes. Y en último lugar, me enseñan a confiar en Dios. ¿Confías en Dios? No a pedacitos de nuestra vida. ¿Confías en Dios con tu vida plena? ¿Estás pleno en esa confianza? Si es así, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude en cualquiera de las situaciones que estés pasando. Pero después de esas pruebas, después de esas luchas, conocemos esos textos que dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza. Pero cuando veo quienes fueron instrumentos inspirados por Dios para escribir esas letras como personas, digo, Dios mío, Pablo, Pedro, Timoteo por allá, Marco, el otro, Juan Pablo, Bernabé, el otro, y Pablo, y Pablo, y Pablo, y Pablo para esa gente, y Pablo, y más Pablo, Moisés. Gloria a Dios por ellos, gloria a Dios por ustedes, porque estamos parados ahí, porque hoy hemos aprendido que lo mejor que me puede estar pasando no es la circunstancia ahora mismo, sino lo que viene. Porque lo mejor está por venir. Dios les bendiga. Gracias.